Inicio grabación. Buenas tardes, noches. Entonces vamos a iniciar esta parte de ya lo que son las fórmulas y funciones, y vamos a trabajar con un taller que yo les envié por el WhatsApp, que se llama el taller de Excel. Vamos a abrir este taller Excel y vamos a empezar a trabajar de forma que vamos a trabajar para empezar a reconocer ya lo que es la segunda etapa, lo que es hacer la formulación y funciones de Excel. Y vamos a, obviamente, pues, a trabajar con una herramienta que es la de formulación y llamémoslo así, de llenar o colocar datos en una tabla. Colocar datos en una tabla nos indica a nosotros o nos permite a nosotros trabajar con elementos que ya están en una tabla y ya nos ayudan. ¿Listo? Entonces, dentro de este ejercicio es que recordemos que vamos a ir despacio, no vamos a ir avanzando en nuestro contenido, sino en esa herramienta de Excel, y vamos a ir despacio para ir incrementando los conocimientos que nosotros tenemos con respecto a la formulación de hojas de cálculo. Y todavía no estoy compartiendo. Estoy hablando de la actividad. Ya lo que hagan las actividad. Empezamos a trabajar. Voy a compartirles entonces ustedes pantalla y vamos a empezar a trabajar con esta herramienta que ya nos define. Este trabajo, si tiene diferentes hojas, hemos colocado varias hojas, o he colocado en el ejercicio varias hojas donde nosotros estamos aplicando los conocimientos y vamos a empezar a manejar los conocimientos y vamos a aprender a trabajar un ejercicio que es un poquito como repetitivo, pero con Excel lo importante es ese ejercicio, esa repetición y ese hacer ejercicio. ¿Listo? Esa habilidad que ustedes pueden reconocer con respecto a un conocimiento, porque el conocimiento se les estoy dando yo, pero ustedes van a tener la habilidad de la herramienta cuando se vuelve repetitivo. Entonces empiezan a ustedes a tener habilidades con la herramienta. ¿Listo? Entonces, sencillamente, y vamos a aprender mucho o de buena forma a mirar cómo podemos nosotros, en forma contextual, eh, dar indicaciones de qué es lo que tiene que tener una tabla y cómo empezamos nosotros a llenar una tabla o alimentar una tabla. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en que tenemos que manejar una tabla, es porque tenemos que llenar unos vacíos que se generan en la tabla y tenemos una serie de información de lo que nosotros tenemos ahí en el ejercicio. ¿Listo? Pregunto, ¿me están escuchando bien? Entonces me dicen que tienen ahí un inconveniente. ¿Me están escuchando bien? ¿Está todo perfecto? No, profe, se lo escucha muy lejos. Ah, muy lejos. El micrófono. Ah, no. Ahora sí me están escuchando mejor. Sí, señor. Ahora sí, mucho mejor. Claro, listo. Listo, gracias. Gracias por la aclaración. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con esta herramienta, no quiere decir porque entre más vamos avanzando es más difícil, no. Es más repetitivo lo que son los trabajos y lo que vamos a realizar. Entonces, démonos cuenta cómo en esta primera esencia nosotros tenemos un ejercicio donde en nuestra herramienta de Excel nos dicen que tenemos que sacar un costo total.
recordemos que en la primera esencia nosotros modificamos un formato de pronto para hacer una factura, para hacer algún ejercicio. Aquí vamos a trabajar más que todo pues con la herramienta Excel, propiamente con Excel, no para imprimir, no para desarrollar, sino para llenar o para colocar datos en una tabla. Recordemos que las tablas son unos elementos que tienen una relación. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, nos dice el costo total corresponde al producto entre la cantidad y el costo unitario. Es algo como si fuera una factura. Y resulta que nosotros, pues como ya aprendimos pues en la sesión anterior, vamos a colocar, yo le coloco el más para que me dé la respuesta de lo que es la cantidad y me dice el producto, o sea, quiere decir que es multiplicado por el costo unitario. Entonces yo le voy a dar la respuesta, le voy a dar enter y él me muestra la primera ejecución que cuando yo voy a arrastrar o cuando arrastro me da los siguientes resultados sin necesidad de yo tener que estar formulando todos los eventos. Yo solo necesito formular la primera para que él coja el ejemplo y empiece a formular. Entonces, donde era B3, C3, en la siguiente va a ser B4 por C4, B5 por C5, y vamos a tener la relación de cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces tenemos una ecuación sencilla, fácil. No vayan a pensar que porque yo estoy utilizando tablas pequeñas, porque si son tablas pequeñas y son trabajos pequeños, no iguala a una tabla exageradamente grande, o sea, que tenga muchos datos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para la facilidad de explicación, pero se pueden utilizar en tablas grandes. ¿Vale? Entonces, la primera esencia ya lo hicimos. Multiplicamos y dimos el resultado de la cantidad por el costo unitario, nos da el costo total. Ahora nos dice, aplique el formato moneda para los valores que corresponden. Entonces, recordemos que seleccionamos los valores, vamos aquí al formato y le colocamos un formato de moneda. Y él nos está colocando un formato moneda. O recordemos que podemos también dar control 1 y con el control 1 podemos obtener diferentes o más valores para poder aplicar. ¿Listo? Entonces tenemos aplicación de contabilidad de moneda. Recordemos que podemos cambiar el símbolo acá, que los símbolos son muchos, que son los símbolos que... ¿Por qué el símbolo de moneda lo coloca al inicio? Porque nosotros de pronto hemos instalado el Excel y el Excel lo colocamos en Colombia, en español. Entonces, él inmediatamente nos coloca el signo pesos. ¿Listo? Entonces, nos dice en la siguiente, alinear los títulos. Bueno, vamos a colocar y vamos a seleccionar los títulos y nos dice que alinearlos de forma centrada. Entonces, primero los vamos a centrar. Recordemos, centramos, están ya todos centrados y nos dice que le coloquemos un relleno de color verde. Entonces, vamos al relleno y colocamos un color verde. Tenemos verde claro o verde. Ojo por esto, porque con estas instrucciones, cuando nosotros, por ejemplo, estamos manejando, digamos, una certificación o algo, a nosotros nos dicen color verde. Y aquí hay un verde claro. Yo coloco un verde y coloco y aplico el color verde. ¿Listo? Entonces no tengo ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente de colocar el color. ¿Listo? Esa es la primera esencia, ese es el primer ejercicio sencillo. Entonces, aprender un poco de lo que, acordarnos un poco de lo que es el formato, pues colocarle un formato, pero hacer una aplicación que es una fórmula, que lo que vamos a hacer es que teniendo la cantidad y el costo unitario nos da el costo del resultado. Y eso es todo lo que nos pregunta. Y tenemos unos ítems que nos dan a nosotros las indicaciones de qué es lo que debemos hacer. Entonces recordemos que las indicaciones pueden ser por escrito o las indicaciones nos las puede dar la persona a la cual nosotros le vamos a entregar el documento o las indicaciones las podemos dar nosotros, ¿no? Yo quiero que, que sea de color, de ese color. Entonces por eso nosotros colocamos esos elementos. ¿Listo? Entonces, sencillamente ahí vamos haciendo un ejercicio. Miren que es súper práctico. Ahora, yo puedo utilizar, irme a mi hoja y cambiarle el color
Voy a colocarle el color y le voy a colocar un color verde señalando que ya hice el ejercicio. Entonces, ahí no me aparece el verde, ¿por qué? Porque está seleccionado, entonces no me aparece el verde, pero cuando dejo de seleccionar y selecciono otro, entonces veo que, la hoja que yo trabajaba sí tiene un color verde. Quiere decir que ya realicé la actividad. Entonces puedo ir también manejando diferentes eventos. Recordemos que, no, que también podemos utilizar el archivo, darle decir guardar como. Voy a guardar como porque no voy a dañar mi archivo, yo le llamo el archivo madre, y voy a colocarlo en el escritorio para saber dónde vamos nosotros. Entonces lo voy a colocar aquí en el escritorio. Entonces taller, listo. Y entonces ya saben que le voy a colocar taller, entonces el nombre, Riesa, en mayúscula. ¿Listo? Y le voy a dar enter y le voy a dar aceptar. ¿Por qué los? Wow. Le coloqué, estoy hablando de eso porque me dijo que ya había uno abierto. Bueno, fue tal el cual el nombre que yo le había colocado a lo que nosotros sabíamos con el formato. Ya entendí. Listo. Guardar como. Ahora sí, examinar. Es importante saber uno dónde guarda los archivos, dónde está uno guardando los archivos, o dónde está dejando uno los elementos. Listo. Taller Reisa. Entonces, aquí vamos a colocarle fórmulas. ¿Listo? Les vamos a darle a aceptar y listo. Entonces ya tenemos guardado, ya estamos guardando en fórmulas. Entonces cada que yo voy avanzando, voy a ir guardando y voy colocando en color verde. Vemos otro ejercicio que es un ejercicio de notas. Entonces tengo unos alumnos, tengo una calificación 1, calificación 2, calificación 3 y el examen final. No se vayan no vayan a cometer el error que dice C1. Yo lo hago en ese sentido para que ustedes tengan pendiente que C1 quiere decir calificación 1. No quiere decir la posición C1, porque si yo me ubico en la posición C1, en la posición C1 no hay absolutamente nada. ¿Sí? Sino estoy diciendo que las notas se dan la calificación 1 por el 20%, la calificación 2 por el 20%, la calificación 3 por el 20% y el examen final vale el 40%. Era como nos hacían a nosotros las notas en algún momento. Entonces yo tengo que empezar a sacar las notas para cada persona. Entonces le voy a dar el más y voy a empezar a hacer la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como tengo un elemento de relación, entonces estoy hablando de José Araya, lo que voy a seleccionar es la calificación 1, que para este sentido es 4, y esa calificación la voy a multiplicar por el 20%. No por 20, sino por el 20%. Y también podría yo escribir que la calificación 2 la voy a multiplicar por 0,2. Acordémonos que 0,2 equivale al 20%. Entonces estoy haciendo como esa relación de lo que explicamos en algún momento, de qué eran las calificaciones y cómo se manejaban las calificaciones y los porcentajes, ¿cierto? Entonces los porcentajes usted los mira por el 20% o por 0,2. Si no, si se pronto, para que no se distraigan, es 20%. ¿Listo? 20%. Y me dice por último que sume. Ojo por esto, ojo con esto. Hay un elemento que nosotros nos enseñaron por allá en matemáticas de primaria. De hecho, lo enseñan en en tercero de primaria. Es que cuando yo estoy realizando una ecuación como la que están viendo acá, lo primero que hace el ejercicio es multiplicar. O sea, lo primero que hace es C3 por el 20%
y luego de hacer esa multiplicación suma, porque lo primero que hace es multiplicar y luego sumar, ¿vale? Entonces ahí no tenemos, si en su defecto ustedes quieren utilizar un paréntesis, pueden colocar abrir paréntesis para decirle que este valor lo multiplique por el 20%. ¿Listo? Y cierro el paréntesis para no tener, pero no hay problema porque en algoritmos lo primero que hace el sistema es multiplicar, dividir y luego sumar y restar. Entonces, para lo último, yo decirle al sistema que me diga que el examen final es este multiplicado por el 40%. Entonces, mire la ecuación que yo tengo. Él me está colocando colores. C3 y me marca un color, el D3 me marca un color y el E3 me marca un color y el examen final o el F3 me marca un color. Y le estoy diciendo que la calificación 1 por el 20, la calificación 2 por el 20, la calificación 3 por el 20 y el examen final por el 40 y que los vaya sumando. Y le doy Enter. Entonces tengo una ecuación que puedo hacerla o jugarla o manejarla con el resto. Entonces, démonos cuenta que para el resto de ecuaciones me está manejando una relación para Camila Pino. Entonces, la calificación por el 20 y tengo la respuesta. Recordemos que yo puedo cambiar el formato porque aquí me está mostrando un formato sin decimales y yo tengo aquí unos elementos rápidos, unos comandos rápidos, unas herramientas rápidas que me dice aumentar el decimal. Y yo puedo aumentar el decimal que para verlo bien, en el primero me decía que 5, pero es en realidad 4,6 porque lo está aproximando. ¿Listo? Entonces tengo los diferentes elementos y ahí tengo una ecuación. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Vamos bien en el manejo del ejercicio o tienen alguna pregunta para continuar? Vamos bien. Súper. ¿Listo? Vale. Por ahí tengo una preguntita. ¿Ya las personas que ingresaron? Es el mismo link. Siempre manejamos el mismo link para todas las reuniones. De pronto no les envié el link, pero es el mismo link. Es el mismo link que nosotros manejamos para los ejercicios. Es el mismo link que manejamos que termina en 7D. Es ese mismo link el que pueden ustedes aplicar para poder ingresar. Vale. Listo. Entonces, quiere decir que esta ya la realizamos. Vamos a ir a la pestaña, vamos a cambiar el color y le vamos a colocar un color verde para decir que ya la realizamos. ¿Listo? Entonces, aquí en el ejercicio ustedes se dieron cuenta que en las anteriores nos decían, nos daban las indicaciones. En esta nos dieron las indicaciones y nos dieron que la nota final, esas indicaciones se las pueden dar por escrito o las puede informar la persona que tiene el conocimiento. Aquí en esta tabla resulta y sucede que no tenemos ningún tipo de información. Lo único que tenemos son unos encabezados y tenemos una información, entonces tenemos que deducir cómo vamos a hacer para llenar la tabla. Entonces resulta y sucede que tenemos una provincia, tenemos una superficie y una cantidad de población, una total de población. Y me dice que la densidad corresponde a los habitantes, HB, habitantes, sobre kilómetro cuadrado. Y kilómetro cuadrado, pues yo entiendo que la superficie acá es kilómetro, no le puse bien al cuadrado, pero yo puedo decir que el ejercicio lo voy a dar, es deme la respuesta, coloco el más, de los habitantes, o sea, el total de la población, dividido la superficie. Y tengo mi densidad. Arrastro hasta abajo y tengo la densidad de todos los valores. Luego me dicen que cuántas mujeres hay. Entonces, no me está indicando, no hay algo valor, pero por deducción yo puedo decir que si yo tengo el total de la población y le resto los hombres, pues tengo la cantidad de mujeres. Y arrastro. Entonces estoy llenando una tabla deduciendo lo que me dice los encabezados.
¿Listo? Ahora, la densidad, vamos a buscar la densidad de hombres, y la densidad de hombres sencillamente, pues, sé que son la cantidad de hombres dividido la superficie. Entonces, enter, y tengo una densidad de hombres. Pongan atención cómo nosotros, por ejemplo, aquí es la densidad de mujeres, que perdón, se me fue el título, es la densidad de mujeres, y yo lo puedo hallar de dos formas, y espero que me dé el mismo resultado. Entonces resulta y sucede que yo esa densidad de mujeres la puedo obtener yo de hacer una ecuación de decir las mujeres dividido la superficie, y yo tengo la densidad de mujeres, ¿sí? Tengo la densidad de mujeres. Voy a colocar acá otra respuesta para hacerlo de otra forma. A ver si me da la respuesta. Yo puedo decir que la densidad de mujeres es la densidad total menos la densidad de hombres, así como lo hicimos con el sexo. La población total menos los hombres me da las mujeres. Ahora, la densidad total menos la densidad de hombres me tiene que dar la densidad de mujeres. Y vamos a mirar y efectivamente nos da la misma respuesta para los valores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estos ejercicios de Excel? En estos ejercicios de Excel no son estrictos con respecto a lo que yo voy a obtener. Siempre puedo obtener la respuesta de diferentes formas. Yo en algún momento les explicaba a ustedes al inicio, por ejemplo, cómo hacer un arroz. Entonces yo estoy haciendo un arroz, ya que estoy resolviendo y estoy dando las fórmulas y las funciones de hacer un arroz. Pero hay unas personas que lo hacen de una forma que les echan, o sea, primero calientan el arroz, sofríen el arroz y luego echan el agua. Hay otras personas que esperan que el agua hierva para poder echar el arroz. Entonces lo mismo nosotros nos pasa, pero el resultado esperamos que siempre sea el mismo. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que buscan el resultado y obtienen el resultado de diferentes formas. Entonces, que lo hice por acá, que lo hice por acá. Pero pues lo que buscamos en las empresas o lo que se busca en este ejercicio es que las respuestas sean las indicadas. ¿Listo? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos dos respuestas. Entonces, las mujeres sobre la superficie me da la densidad. O la densidad total menos la densidad de hombres me da la densidad de las mujeres. Y es la forma de nosotros poder llegar a un resultado que tenemos o que debemos mostrar en una tabla. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, ya llenamos esa, cambiamos de color, colocamos color verde. Vamos a la siguiente. Entonces tenemos otro ejercicio, pues acá ya nos están dando las indicaciones de qué es lo que debemos hacer. Entonces nos dice, la deuda actual corresponde a la diferencia, y es que nosotros también aprendemos a expresar las ecuaciones de diferente forma. A nosotros nos dicen la diferencia, la diferencia es restar, o de lo que tengo le quito, o lo que difiere, que es lo que le hace falta para ser igual. Entonces, acá tengo la deuda actual. Entonces, la deuda actual, me ubico en la casilla y me está diciendo que es el resultado, deme la respuesta, de la deuda anterior menos lo que yo pagué. Entonces, aquí pareciera que yo les digo ahí como si nosotros fuéramos uno de esos prestamistas y tenemos una ecuación donde tenemos la deuda anterior y el pago. Entonces, si yo debo 100.000 y pago 50.000, entonces al final estoy debiendo 50.000. O sea, lo que debía menos lo que pagué es lo que estoy debiendo. Por ejemplo, aquí en julio, debía 50, pagué 50, pues ya no debo nada. ¿Listo? Entonces, me está dando resultado. Entonces, démonos cuenta cómo yo estoy utilizando ejercicios un poco reales, de hecho muy reales, para que ustedes empiecen a condicionarse a lo que ustedes van a necesitar. Profe, es que yo necesito hacer una suma, una multiplicación, porque para cada ejercicio es diferente. Aquí lo único que nosotros estamos estableciendo es como un ejemplo de cómo debería ser. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que el porcentaje de pago
lo puedo deducir yo diciendo que es el resultado del pago dividido la deuda anterior. O sea, lo que pagué sobre la deuda anterior me va a decir qué tanto porcentaje. Entonces me aparecen valores decimales. Me aparecen valores decimales. Pero yo les expliqué a ustedes que los valores decimales, porque él me está diciendo que el porcentaje, pero recordemos que el valor decimal yo lo puedo convertir o modificarlo o visualizarlo, que es el formato, en un formato porcentaje. Y él me está mostrando el porcentaje de lo que yo pagué, haciendo solo una división. Y es lógica, miren, si yo en este primer ejercicio, si yo debía 100.000 y pago 50.000, quiere decir que pagué el 50%, o sea, la mitad. Como en el ejercicio de julio, que es acá en el 9, que yo debía 50.000 y pagué 50.000, quiere decir que pagué el 100%. ¿Sí? Y en el de abajo, en el de diciembre, debo 2.500.000 y solo pagué 50.000. Alcancé solo a pagar el 2% y yo tengo alguna ecuación. Y estos valores me los está mostrando en forma numérica, con unos decimales, pero yo los puedo convertir a un formato porcentaje para ver qué tanto por ciento fue lo que yo pagué, teniendo el pago dividido la deuda anterior y me va a mostrar cuánto es el porcentaje que yo pagué. ¿Listo? Dice, aplique el formato porcentaje, que fue lo que hicimos, aplicar el formato sin decimales. ¿Listo? Y luego me dice el formato de contabilidad de los valores. Pues tengo deuda, tengo pagos y voy a colocar un formato de contabilidad acá. Y he resuelto mi ejercicio. Entonces empezamos nosotros a manejar una serie de ejercicios en los cuales empezamos a nosotros a obtener habilidades y a obtener conocimiento de lo que estamos trabajando y lo estamos utilizando de forma real. Vamos a colocar un color verde. Listo. Entonces tenemos otro tipo de elementos. El siguiente ejercicio y empezamos a colocar ejercicios. ¿Listo? No sé si ahí está, ahí tengamos alguna pregunta, ahí estamos bien. ¿Cómo les ha parecido? De hecho, yo sí, yo sé que voy un poco rápido, pero pues recordemos que esto queda grabado y pues ya en su momento ustedes lo pueden ver más fácil en esto. ¿Alguna pregunta? ¿Están conectados? ¿Si están ahí disponibles? Sí, señor. Bien, estamos bien, listo. Listo, acá tenemos otro ejercicio. Nos dice el total. A veces cuando nosotros tenemos una tabla, como en la primer ejercicio, nosotros sabemos que el total corresponde a deme la respuesta de la cantidad multiplicada por el valor unitario. Y damos Enter. ¿Listo? Y aquí vamos a empezar a aumentar nuestro conocimiento. Cuando yo les expliqué a ustedes que nosotros teníamos operaciones, de hecho estamos haciendo operaciones matemáticas, todavía no hemos llegado ni siquiera a funciones, sino estamos haciendo operaciones. Entonces yo le voy a decir que la operación normal es la cantidad por el valor unitario y me da el total. ¿Listo? Entonces ahora me dice que el IVA lo voy a obtener porque el IVA es el 19%. Yo sé que es el 19% del total. ¿Cierto? Cuando yo tengo un elemento, a muchas personas nos dicen a nosotros, es que, ¿cuánto vale el televisor? El televisor vale 1.000.000 de pesos más el IVA. Entonces uno dice, el 1.000.000 de pesos más el 19% del 1.000.000 de pesos. ¿Listo? El 19%. Entonces, yo quiero colocarle un IVA y miren que yo estoy utilizando, como les expliqué, voy a utilizar un elemento de referencia. Perdón, permítame en un momentico que tengo 3 personas que no han podido ingresar. Listo, vamos a esperar que ingresen, listo. Queremos que ingresen.
porque no tengo nadie en espera, ¿vale? Seguimos. Entonces, el IVA corresponde a, deme la respuesta de este valor, y yo sé que el IVA es el 19%. Recordemos que yo le puedo decir, y le puedo decir al sistema que me multiplique por el 19% y escribir ese 19%. Escribir ese 19%, escribir ese 19%, lo puedo colocar 19%, ¿sí? Y estoy haciendo el ejercicio y me va a dar correspondiente a la tabla, ¿sí? Si yo en algún momento modifico el 19, les digo no, algo ilógico, ¿no? Hay una reducción en el IVA, ahora es el 16%, y le doy enter. La tabla no se me modifica porque yo coloqué el 19%, pero también puedo colocar un elemento de referencia, o sea, referenciar algo que está aquí en la tabla, que el IVA que está acá, que es el 19%, lo voy a utilizar para hacer la multiplicación como lo aprendimos en las operaciones matemáticas, y le voy a decir, deme la respuesta del total multiplicado, ojo, por el 19%. Pero recordemos que hay un elemento que, como es un elemento de referencia, o sea, lo voy a referenciar, lo voy a referenciar, lo voy a referenciar, lo voy a referenciar, porque si no hago la referencia, cuando yo arrastre la ecuación, me va a dar los valores de cero, porque en el siguiente va a tomar el siguiente valor, o sea, ya no va a utilizar el elemento de referencia. No me va a tomar el referencia. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir que el elemento de referencia es lo que está en la celda B11. Entonces, en la ecuación me ubico en el elemento que voy a referenciar y utilizo el F4. Y me coloca el signo pesos antes de la columna y el signo pesos antes de la fila para decir que es un elemento de referencia. Y entonces, referencia al valor, para que cuando yo vaya a arrastrar el valor, en todos los valores me utilice la misma referencia. Miren, de 4 por B11, de 4, de 5 por B11, de 6 por B11, de 7 por B11, cosa de que el valor B11, que es el que está referenciado, no se va a modificar al yo hacer el arrastre. ¿Listo? Y recordemos que siempre utilizo un valor de referencia ajeno a la tabla, no interno a la tabla. Entonces, en este momento, si yo le digo, listo, es el 16, disminuyó el porcentaje y le doy enter, inmediatamente los valores de la tabla se modifican. ¿Qué es el 20? Le aumentaron al 20% y los valores de la tabla se modifican automáticamente. Entonces, tenemos el 19% y tenemos una respuesta. Y la tabla se modifica porque yo estoy utilizando un valor o un elemento referenciado. ¿Listo? Yo pregunto, porque es que me sigue pareciendo una persona que dice que no ingresa, que no puede ingresar. No sé cómo me pudieran colaborar. Es el mismo valor. Bueno, bueno, ahí no sé cómo colaborar, pero es el elemento. Listo. Ahora, me dice que el total del IVA. Entonces, yo voy a dar el total con IVA. Entonces, deme la respuesta de el total más el IVA. No estoy utilizando ningún elemento de referencia, entonces lo dejo así, lo selecciono y lo arrastro. ¿Sí? Hay muchas personas, aquí por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue el valor del IVA. Ojo, porque es que nosotros no aprendimos a pronunciar bien. Yo le voy a decir al sistema, aquí voy a hacer la misma respuesta. Yo le digo al sistema que este elemento es el total más el total por el IVA. Y como es referenciado, le coloco F4. Y mire que si yo aprendo a pronunciar, le digo, el valor
total con el IVA corresponde al valor más el tanto por ciento del valor. Y efectivamente yo tengo la misma respuesta, 38. Y si arrastro, tengo la misma respuesta en todos los valores. Aquí lo que hice fue el total por el IVA, entonces me dio el IVA, y después hice la suma. En este ejercicio, lo que hice fue, de forma rápida, fue el total más el total por el tanto por ciento del IVA, y como era un elemento de referencia, le coloqué F4. Y tengo la misma respuesta. ¿Sí? Entonces empezamos nosotros y es como se pronuncia, ¿no? Como se pronuncia. Yo le digo el IVA que corresponde al tanto por ciento del total. O sea, a este valor multiplicado por el total. Y el total con IVA corresponde al IVA más el total. Eso fue lo que hice acá. Pero en este ejercicio yo le dije que el total corresponde el total con IVA corresponde al total más el tanto por ciento multiplicado por el IVA y me da el total con el IVA. Y miren que pronunciándolo y sabiéndolo pronunciar, nosotros tenemos el problema y es el lío porque utilizamos o tratamos de comprimir frases y nosotros decimos, pues el televisor vale eso más el IVA. ¿Más el IVA de qué? Pues el total más el IVA multiplicado por el total. O sea, el valor más el tanto por ciento del valor. O sea, el valor más el 19% del IVA multiplicado por el valor. ¿Sí? Y es donde nosotros tenemos ese ejercicio. ¿Alguien me está hablando? Preguntémonos ahí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va ahí? ¿Cómo va la explicación? ¿Cómo va la explicación? De estar en el colegio. Bien, profe. Hasta el Bien, momento. súper. Sí. Bien, sí, sí. ¿Estamos bien todos? Preocupa de pronto la compañera que no ha podido entrar, pero pues no encuentro cómo solucionar el inconveniente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna ayuda? Bueno, listo. Hay como que. Listo, Adriana. Listo. Vamos a la siguiente. Recordemos que lo pusimos en verde, no se nos olvide ir guardando. Vamos a ir guardando. Esta tabla, yo les dije, es una tabla supremamente pequeña, no se preocupen, es pequeña. Entonces, es fácil de trabajar. Entonces, entonces me ubico en la celda y le digo, voy a sacar el valor. Tengo un sueldo en dólares, a mí me pagan en dólares y yo necesito saber, bueno, cuánto me pagan en 100 pesos. Entonces, fácilmente yo le digo, es el valor que me pagan en dólares y lo multiplico por el valor del dólar. Pero como es un elemento de referencia, ¿qué tengo que hacer? F4 y le doy Enter. Entonces tengo mi sueldo en dólares. Entonces aquí estoy mirando a ver si ustedes están pendientes, si están conmigo, y yo les digo, pues el valor del dólar no está en 500 pesos, ¿cierto? ¿A cuánto está el valor del dólar hoy? Alguien que me diga cuánto está el valor del dólar. $4,500. ¿4.000 qué? 4.792. 792. Entonces, yo coloco el valor de 4.792 y al colocar el valor del dólar, inmediatamente la tabla se ve afectada y me coloca el valor real. Entonces, el sueldo multiplicado por el dólar me da mi sueldo en pesos. Recordemos que estamos utilizando elemento de referencia, que es el valor del dólar. Entonces, mañana el dólar subió. Entonces, mañana el dólar no está en 4.700, sino mañana está en 4.800. Y mi tabla se modifica. No, que el dólar bajó. Entonces quedó en 4.700. Y yo ya tengo una modificación. Solo con modificar el valor de referencia, me modifica los elementos que yo tengo en la tabla. ¿Y por qué lo referencio? Para que cuando yo modifique o copie la fórmula o arrastre la fórmula, ese valor me lo referencie. O sea, siempre lo utilice para todos los valores. Eso se llama elementos de referencia. Por eso abajo dice referencia.
Entonces decimos referencia A, referencia absoluta. Eso es una referencia absoluta, donde por más de que yo me mueva para cualquier lado, siempre va a tomar el valor de B6. En el siguiente sí va a cambiar, porque donde era B3 se va a convertir en B4, porque no te lo tengo referenciado, entonces va a incrementar tantas veces yo lo aumente. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a colocarlo en color verde y vamos a seguir. Entonces démonos cuenta cómo nosotros estamos haciendo un ejercicio interesante de diferentes aplicaciones. Esto es como si fuera una factura. Tenemos una fórmula de unos cálculos matemáticos de unas notas, de unas superficies. Tenemos otra vez una deuda. Entonces son ejercicios que son prácticos, son normales, y para el caso de ustedes cuando lo necesiten utilizar, va a ser diferente. ¿Sí? Porque para cada casuística existe su fórmula. O sea que para cada caso, ustedes tienen que encontrar la respuesta. No les podemos dar la respuesta general, sino que para cada caso existe una casuística, o sea, un ejercicio diferente. Explicamos acá, dice, acá hay una tabla donde me dice qué es lo que tengo que hacer. Pues vamos a rellenarla. Y me dice, el importe de compra corresponde, entonces deme la respuesta, a las acciones, selecciono la acción, multiplicado por el precio de compra. Enter. Solo voy a hacer los primeros. El mercado corresponde a la respuesta de las acciones multiplicado por el precio de mercado. Solo estoy haciendo las primeras. ¿En qué sentido? Pues estoy haciendo el ejercicio, pero ya les explico para qué me estoy ahorrando yo. La ganancia absoluta, me dice que la ganancia absoluta es el resultado de el importe de mercado menos el importe de compra. Enter. En la ganancia, me dice que la ganancia en porcentaje corresponde, o sea, a la respuesta de la ganancia absoluta, o sea, este valor, dividido el importe de compra. Enter. ¿Listo? Entonces, mire que yo tengo los valores y yo puedo ya, al haber hecho los cálculos, seleccionar los valores y arrastrar ahora sí hacia abajo. Y ya tengo toda la respuesta. Recordemos que la ganancia me la estamos mostrando en valor numérico y lo puedo cambiar a valor porcentual. Es lo mismo. Ganancia en porcentajes. Pues acá me estoy ganando el 100%, o sea, el doble. ¿Listo? Entonces estamos obteniendo respuestas a una tabla. Aquí vamos a volver otra vez a relacionar y vamos a utilizar el valor de referencia. ¿Por qué? Porque me dice que ese valor corresponde a la ganancia absoluta por, dividido el dólar. Pero recordemos que el dólar es un elemento de referencia. Como es de referencia, le vamos a dar F4. O le vamos a colocar el signo pesos antes, le vamos a dar a Enter y tengo el valor en dólares. Recordemos que ustedes me lo acaban de decir, el dólar está en 4.700, perdón, ¿cómo me dijeron? 4.700. 700, bueno, 54. Y tengo mi respuesta en dólares. Cielos, miren estos tornillos. ¿Sí? En esta caja con todos los accesorios. Entonces tengo mis valores Excelente depósito. Muy bien. en dólares. ¿Listo? Y entonces cuando yo quiera cambiar, ¿por qué lo utilizo de referencia? Porque es un valor que está ajeno a la tabla, pero que me va a ayudar a modificar la tabla y es referente. O sea, cuando yo le digo al valor a él, le digo, multiplique este por este. En el siguiente, este por el mismo. Luego el siguiente, este por el mismo. Pero entonces yo voy a aumentar estos, pero el valor del precio del dólar va a ser el mismo. Entonces lo que hago es referenciarlo y por eso utilizo el F4. ¿Listo? ¿Entendidos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan?
Nada, seguimos. Listo. Listo, seguimos. Entonces vamos a colocarlo en color verde. Y empezamos nosotros. Miren que estamos haciendo un trabajo repetitivo, pero esa repetición es cuando nos enseñan ya a manejar y estamos en el carro y nos dicen vaya hasta allá, parquee, frene, vuelve, acelere, vuelva y frene, vuelve. Y empezamos nosotros a hacer esa práctica para obtener lo que se llama la habilidad, que es lo que necesitan y requieren en su empresa, que ustedes tengan la habilidad. Todavía, no se preocupen, todavía estamos en básico. Entonces, yo sé que muchas personas ya conocen esto y dicen, no, pues ya lo conozco. Pero estamos utilizando elementos de referencia. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Dice, acá tenemos el corresponsal, dice que el ingreso de ventas corresponde entonces a la respuesta de los artículos multiplicado por el precio. ¿Qué pasa con el precio? Es un elemento de referencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? F4. Enter. El costo de ventas, entonces, es la respuesta de los artículos multiplicado por el costo. Pero como es un elemento de referencia, F4. Enter. La ganancia es la respuesta de el ingreso de ventas menos el costo de ventas. No es referenciado porque es un elemento que corresponde a la tabla y la ganancia neta corresponde a la ganancia bruta menos la ganancia general, o perdón, los gastos generales. Bien. Entonces, coloqué los valores, hice el ejercicio de los valores, selecciono los valores y lo único que tengo que hacer es doble clic y ya tengo resuelta mi tabla. Recordemos que la tabla es pequeña, yo sé, son solo 4 valores, pero si tienen ustedes una tabla de 1000 valores, miren lo que se han ahorrado. Solo con colocar el ejercicio de cómo se realiza la formulación, formularlo y arrastrar. Y al formularlo y arrastrarlo les va a dar las respuestas. ¿Listo? Entonces recordemos que estamos hablando de el precio, como es un valor referencial, le colocamos F4. Sencillo. Vamos al siguiente. Le colocamos verde. No se nos olvide ir guardando. Recordemos que este ejercicio que nosotros estamos, que yo les estoy presentando y que estamos realizando, necesito que lo guarden. Que lo guarden. ¿En qué sentido? En que en algún momento, por alguna condición, necesito que ustedes o que ustedes justifiquen que sí asistieron a mis clases. Este ejercicio es como ustedes van a Uy, ¿por qué se fue el micrófono? ¿Me están escuchando? Wow. Ya, sí, profe. Sí, ¿hasta dónde quedé? Wow, pero yo no oprimí nada. Bueno, se fue. Por ¿Cierto? como 40 segundos o un minuto sin audio y sin nada, en la pantalla quedó congelado. Pero ahora sí están viendo todo y están escuchando. Sí, Sí, señor, en señor. este momento. Bueno, vale. Entonces permítame acá entonces el ejercicio. Listo, seguimos. ¿Listo? Entonces tenemos los diferentes elementos y vamos a colocar acá. Listo. Vamos a al siguiente ejercicio. Listo. Entonces nos dice el ingreso, aplique los formatos.
que crea correspondiente. Bueno, eso no nos interesa. Pero el ingreso, ¿a cuánto corresponde el ingreso? Pues el ingreso fácilmente es a las unidades vendidas multiplicado por el precio de cada unidad. Listo. Entonces ya tengo el ingreso. Le ubico y doble clic. ¿Listo? Ahora, la comisión. Me dice que la comisión de los ingresos es el 15%. Entonces yo tengo una comisión del 15%. ¿Qué es la comisión del 15%? Deme la respuesta de los ingresos multiplicados. Miren que el 15% lo tengo acá yo en una celda, pero también lo puedo escribir, no importa. 15%, porque de pronto puedo decir que no lo voy a modificar. O puedo utilizar la celda de referencia y referenciarlo. ¿Para qué? Para obtener los valores. Permítame un momentico. Qué pena con ustedes, permítanme. ¿Listos? Ya. ¿Vale? Entonces, esos son los elementos. Yo ese 15% listo, lo coloqué ahí, pero lo coloqué ahí para justificar esa referencia y referenciar. Entonces, aplique los formatos. Entonces, son precios, ingresos, comisión. Entonces, el formato que le ponemos signo pesos y punto. Vale. Vamos a ir a la siguiente. A veces esto se vuelve así, ese cansón de decir, ay, no, pues esto tampa. Pero porque ustedes cuando ya lo están viendo así de esa forma, pues porque estamos repitiendo, y dice por ahí, por la repetición de la repetidera, la repetición, y se vuelve más práctico. ¿Listo? Vale. Entonces, vamos a seguir. La siguiente dice, ojo, ahí no se van a asustar porque el resultado sucede que me quedó así configurada, pero aquí hay más valores hacia atrás. Entonces me dice el nombre, el sueldo, y me dice que el valor del sueldo en UF. UF es una moneda por allá chilena que se llama el UF, y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a decir que entonces quiere decir que el sueldo es esto dividido por el UF. Y ahí me da el valor en sueldo. ¿Cuál fue el error que cometí? Recordemos que el error que cometí fue que no lo fijé. Entonces él me estaba dividiendo por valores nulos de cero. Entonces me ubico ahí y empiezo a acordarme, profe, no se le olvide que es el valor dividido. Ay, perdón, ¿qué hice? ¿Qué hice? La respuesta más el valor dividido el UF, pero como el UF es un elemento de referencia, lo fijo. Y ahí sí doy enter y ahora sí arrastro. ¿Vale? Entonces empezamos a mirar esa repetición y empezamos a acordarnos, ay, es que es un valor fijo, por eso no me daba. Me equivoqué, sí, yo lo hago conscientemente, no se preocupen. Entonces me equivoco para que ustedes logren entender el sueldo por horas. Bueno, aquí vamos a entender un ejercicio. Este es un poco difícil de explicar, pero espero lo entiendan. Resulta y sucede que yo tengo un sueldo normal. Y yo trabajé días trabajados en el mes, yo trabajé 25 días. Y de los 25 días trabajé 8 horas cada día. Entonces yo necesito saber cuánto vale mi hora. Es un ejercicio que ustedes casi siempre lo hacen. Yo no sé ustedes por qué lo hacen allá matemáticamente. Esos son súper prácticos y con la calculadora. Pero cuando uno les dice hágalo en Excel, como que se quedan bloqueados. Entonces, a veces yo lo que hago, yo lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer de dos formas. Voy a ponerlo un poquitico más pequeño porque lo voy a hacer de dos formas. Entonces, yo a veces digo, a ver, si yo trabajé 25 días y cada día trabajé 8 horas, quiere decir que
para saber las horas trabajadas, hago una multiplicación de los días por las horas cada día y obtengo cuántas horas trabajé. Y para obtener el sueldo es la división. Entonces, mire lo que voy a hacer. A ver si me entienden. La respuesta es el sueldo dividido. Pero ¿qué voy a hacer acá? Voy a abrir paréntesis, la multiplicación de los días por las horas. ¿Sí o no? Entonces, así voy a obtener. Entonces, multiplico los días por las horas y tengo todas las horas trabajadas en el mes. Y luego cojo el valor y lo divido por todas esas horas y me va a dar cuánto yo trabajé o cuánto me costó cada hora. Entonces, 4.000 pesos me costó cada hora. Y dependiendo del valor, esta persona que tiene un sueldo de 1.500.000, que trabajó 10 días y 5 horas, pues su sueldo son 30.000 pesos la hora, que difiere. ¿Listo? ¿Cómo lo pudiera yo sacar de otra forma? Miren que me tiene que dar la misma respuesta y es lo que habíamos aprendido en la anterior. Es decirle, bueno, yo quiero que me dé la respuesta. Yo quiero que me dé la respuesta de el mes dividido los días y dividido las horas. Sí, el sueldo dividido la cantidad de meses, dividido la cantidad de días, me da la misma respuesta. Entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos, se da cuenta que por eso es que las matemáticas que nos enseñaron en el colegio sí nos tenían que hacer falta en algún momento. Y es el regaño que uno le pone a los hijos. Por ejemplo, yo tengo mi hija, es el regaño que es que por eso es que tienes que aprender matemáticas. Porque es que si ustedes le dicen a usted, le pago tanto sueldo y usted trabajó 25 y usted tiene que saber cuánto le pagaron la hora, entonces tengo que hacer una operación matemática. ¿Y cómo hago la operación matemática? No sé. Claro, la puedo hacer de esta forma, que es la división de la multiplicación, o divido cada uno de los valores. Este cálculo y esta división se llama el método de la oreja. Si ustedes se acuerdan de una vez, los extremos sobre el extremo sobre los internos multiplicados. La multiplicación de los externos dividido la multiplicación de los internos. En algún momento lo vieron ustedes, se llaman operaciones fraccionales. Listo, pero tenemos la misma respuesta para saber cuánto fue el sueldo por hora. Ahora me dice el sueldo el sueldo hora en euros. No tengo el valor, listo. Pongo un valor, bajo esto hasta acá, les coloco cuánto vale el euro. Ustedes me van a ayudar y me van a decir a cuánto está en cuánto equivale el euro. ¿En cuánto equivale el euro? ¿A cuánto, perdón, a cuánto equivale el euro? Están 5.099 pesos. Si están despiertos, 5.000. 99. 0.99. Sí, 0.99. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el valor o el sueldo por horas en euros, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recordemos, el sueldo dividido el euro. Pero como es un elemento de referencia, ¿qué tengo que hacer? F4, Enter, y tengo los valores en euro. Uy, profe, todo nos dio 161. No estamos mirando que no le estamos colocando los decimales. Pues ahí tenemos el valor del sueldo en hora. Entonces, cuando yo voy a hacer una cotización, le digo, ¿cuánto me cuesta la hora? Pues como es Roberto, que es como allá el super administrador allá, entonces que le pagan tanto, entonces le pagan 5 euros, 5.8 euros la hora. Yo como soy el ingeniero raso que me pagan así, me pagan 0,7 euros la hora. Y después yo puedo sacar unas relaciones. ¿Para qué? Recuerden que para tener en cuenta que estoy mirando un valor referencial. ¿Listo? Súper. ¿Cómo lo vieron ahí? ¿Bien? ¿Ahí vamos bien?
súper interesante. ¿Qué tal les ha parecido la dinámica? Es un poco, de hecho es un poco tediosa para mí, pero ustedes dirán cómo va. Entendiendo. Súper, sí, listo. Listo. Bueno, aquí hay un ejercicio que yo quiero enseñarles a ustedes porque hemos aprendido lo que se llama referencia absoluta. O sea, quiere decir que la referencia absoluta quiere decir que siempre voy a tomar el mismo valor. ¿Listo? Entonces, siempre tomo el mismo valor como referencia absoluta. Este siguiente ejercicio surgió de una prueba que les hacen a muchas personas que dicen, bueno, Excel intermedio. Usted es de Excel intermedio, entonces le voy a dar un límite de tiempo para que usted me llene esta tabla. Esto es algo real y lo utilizan muchas empresas para mirar el nivel de conocimiento de las personas con respecto al Excel. Esto es real y es un ejercicio real y de hecho, aunque no lo crean, lo tomé de un ejercicio real, lo traje de un ejercicio real. ¿Listo? Entonces a nosotros nos dice, realice esa tabla y le doy 2 minutos o 5 minutos, creo que le dan a las personas. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar los costos para más el incremento. ¿Cómo lo haría yo de forma no práctica? Este más este, enter. Luego el siguiente, deme la respuesta de este más este. Bueno, ahí se me fue, enter. Luego la respuesta es este más este. Entonces, des en cuenta cómo yo me estoy dando cuenta que ustedes no asistieron a una clase de Andrés, no asistieron a una clase del profesor Andrés, entonces no están siendo prácticos, porque están haciendo los valores uno a uno, que fue como nosotros aprendimos a hacer. ¿Se acuerdan cuando nosotros aprendimos a hacer nuestro autorrelleno, su wow, el wow que aprendimos? Entonces alguien me dijo, bueno, espere porque el profesor me dijo algo de valores absolutos. Entonces, aquí en este ejercicio yo debería hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 ecuaciones. Y las tengo que hacer en 5 minutos, pues no soy práctico. Voy a verlo y voy a hacerlo con referencia absoluta. ¿Cómo se haría con referencia absoluta? Deme la respuesta de este más este. Y ese valor que está arriba lo referencio absolutamente. Enter. Luego le digo que me dé la respuesta de este más este y lo referencio. Enter. Luego cojo el valor y deme la respuesta de este más este y lo referencio. ¿Aquí qué estoy haciendo? 5 ecuaciones, ya lo estoy haciendo un poco más rápido. Este más este y lo referencio. Enter. Ahora la última, ya se me está acabando el tiempo, más este y lo referencio. Ya hice la primera, enter. Ya hice la primera, cojo los valores aquí, tun, 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 y doble clic. Listo. ¿Cómo lo verifico? Me ubico en esta y miro y sí me está dando los valores. Este más este. Ahí me demoré un poquito más porque en vez de hacer 25 ecuaciones, hice 5 ecuaciones, teniendo en cuenta la referencia absoluta. Pero resulta y sucede que ustedes se van a dar cuenta que es lo que yo quiero explicarles acá. Voy a borrar, voy a suprimir, perdón. Voy a suprimir el valor, los valores. Y hay un elemento que, miren lo que va a pasar. Yo voy a hacer mi ejercicio en la primera celda. Este, me demoro porque lo estoy explicando. Más este, ¿cierto? Cuando yo utilizo el F4, al colocar el F4, me hace la referencia absoluta, o sea, me coloca o me referencia tanto la columna como la fila. Cuando vuelvo a oprimir otra vez F4, me doy cuenta que solo está referenciando la fila. Y otra vez F4 solo referencia a la columna. Sin referencia, referencia absoluta, solo fila, solo columna. Cada que oprimo F4 me está haciendo un tipo de referencia diferente. Entonces, ahora vamos a trabajar una referencia que no es absoluta, sino vamos a trabajar con una referencia que se llama relativa, que solo referencia la fila o solo referencia la columna. ¿Para qué nos va a servir? Para este ejercicio. ¿Cómo así?
Entonces, si yo me doy cuenta en este ejercicio, yo le estoy diciendo que me sume lo que está en B más lo que está en 5. ¿Cómo así? Espere. Cuando yo voy a incrementar la fila, necesito que me incremente porque no importa. La fila necesito que me la incremente. Pero la columna no quiero que me la incremente. Entonces empiezo yo a jugarme, empiezo yo a hacer un jueguito ahí un jueguito de referencia relativa. Yo lo voy a explicar de forma más fácil para que usted lo entienda. Yo tengo en mi primera ecuación B6 más C5. Si yo me fijo, siempre voy a tener en cuenta que la columna B siempre se va a tener que mantener, porque la columna B es donde están los costos, ¿cierto? Entonces es lo que fijo. Entonces le voy a colocar el signo pesos. Yo le coloco el signo pesos a la columna B. Y en la siguiente me doy cuenta que todos los costos de incremento están en la fila 5. Quiere decir que es el valor 5, es el que referencio. Le coloqué un signo pesos, ¿sí? Para que me tomara esa ecuación y me dijera relatividad de la B6 más C relativamente 5. Miren lo que yo voy a hacer. Le voy a dar Enter. Quiere decir que yo arrastro hacia adelante y doble clic. Y he llenado mi tabla. Voy a verificar que sí lo hizo bien. F2. Miren, efectivamente, el B nunca se modificó y el 5 nunca se modificó. Quiere decir que sí me está haciendo el ejercicio. Este más este. ¿Sí? Entonces a mí me dicen en la prueba, profesor Andrés, en la prueba, tiene que realizar, así le colocan a ustedes y se las van a colocar a ustedes. No digo que ahorita, pero en un ejercicio cuando empiezan a probar y me dicen, bueno, ¿usted qué nivel de Excel tiene? Intermedio, listo, hágame este ejercicio y hágamelo en 5 minutos. Entonces recordemos a ver cómo es el ejercicio y yo me voy a acordar, vamos a hacerlo. Me ubico acá y coloco este más este. Como tengo que referenciar, me ubico en esta celda y F4, referencio todo, no, la 6 no, la B. Referencio todo, la 5, listo, lo tengo, Enter. Entonces recordemos cómo quedó la fórmula, B6, arrastro hasta el fondo y doble clic. Lo hice en menos de un segundo, en menos de un minuto, perdón, menos de un minuto. Y cuando ustedes vayan a hacer la prueba, no a mirar, muestre a ver qué fue lo que hizo. Uy, efectivamente, asistió al curso con el profesor Andrés, realizó el ejercicio de forma práctica. ¿Listo? Y se llama referencia relativa. Esto para decirles a ustedes que este ejercicio se llama el ejercicio de la tabla de multiplicar. Cuando ustedes lo vayan a buscar en cualquier parte, se llama el ejercicio de la tabla de multiplicar. Entonces voy a ubicarme acá y le voy a dar crear una nueva hoja, insertar una nueva hoja, insertar hoja de cálculo. Voy a insertar una hoja de cálculo aquí adelantico para que ustedes entiendan. Y voy a hacer, este ya lo hice, ¿listo? Pero les voy a explicar ahora sí, de otra forma, en qué sentido se llama, ese ejercicio se llama el ejercicio de la tabla de multiplicar. Entonces, acordémonos a ver si todo lo que hemos aprendido lo podemos hacer. Vamos a hacer una secuencia del 1 al 10. Entonces, escribo el 1 y arrastro oprimiendo control. Tengo ojo, perdón. El 1 lo voy a escribir a partir de acá. Y voy a arrastrar hasta acá y tengo el 10. Y el 1 lo voy a escribir acá y voy a arrastrar hasta tener el 10. 12. Ay, ¿qué pasó? 10. ¿Listo? Claro, los anchos de las celdas son diferentes. Entonces me ubico en las celdas seleccionadas del 1 al 10. Le voy a cambiar el formato, el ancho, y le voy a colocar un ancho de 5. Entonces, aquí tengo una tabla de multiplicar. ¿Cómo es la tabla de multiplicar? 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1. Aquí, 3 por 3, 9. Pero yo tengo que hacer una tabla de multiplicar de Excel rápida. Listo, profe, usted me enseñó que se llama referencia relativa.
Entonces, el valor sería este por lo que está acá arriba. Ah, perdón. Perdón. Vuelvo otra vez. Deme la respuesta de este por este. ¿Listo? Pero yo sé que todos los valores que van a tener referencia son los que están en A. Es donde pongo el signo pesos. Y todos los valores que están en la fila 1. Entonces, cojo la fila 1 y la referencia. Enter. Y arrastro a la izquierda. Y doble clic. Y tengo una tabla de multiplicar. Entonces, tengo referencias de este tipo. Vamos a verificar si está bien. 7 por 6, 42. ¿Listo? 7 por 7. Vamos a ver si lo hizo bien. 49. 7 por 7. Y lógicamente al final tengo F2, que es 10 por 10. Entonces tengo todos los valores que están referenciados en ese ejercicio. Perdón que se me abrió la ayuda. ¿Listo? Entonces cualquier valor que yo tenga lo tengo con una tabla de multiplicar. Nuevamente, borremos ahí para que lo hagamos súper rápido. Hagámoslo rápido, entonces. Ahora, yo lo voy a hacer más rápido. Este valor, como ese valor es el referencial, F4, pero es la A. Listo. Multiplicado por el valor que está aquí, que es B1, pero el valor que yo voy a referenciar es el 1. F4, F4, Enter. Arrastro a la izquierda y doble clic. Y tengo una tabla de multiplicar. Entonces, por eso se llama, en la referencia relativa, se llama el ejercicio de la tabla de multiplicar. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la vieron? ¿Súper? Súper, profe. Súper. Este ejercicio, inolvidable. Nunca se les olvide. Mejor dicho, practíquelo. Esto es una pregunta innata cuando ustedes les vayan a hacer una prueba de Excel intermedio. Esto es, o sea, fijo que se los preguntan, fijo que les preguntan este ejercicio. Entonces se llama el ejercicio de la tabla de multiplicar. Si ustedes en algún momento no se preocupen que si yo se los dicté, tan. Pero si ustedes buscan en Excel, ustedes pueden buscar el ejercicio o el Excel de la tabla de multiplicar, que es referencia relativa, donde ustedes solo pueden hacer la ecuación de una sola, solo una ecuación y arrastrar para tener toda la respuesta a una tabla. ¿Vale? Es un poco complejo, pero es súper importante que ustedes la tengan clara y la miren, porque la referencia puede ser absoluta o relativa. ¿Listo? Preguntas. Oh, uy, yo ya me acostumbré. ¿Tienen alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia? No, señor. ¿Cómo les ha parecido y cómo han estado? Voy a detener grabación.